Vamos a comenzar con la parte 7 de la restauración, ya que como algunos me habéis comentado que sería mejor que lo hiciéramos con audio, vamos a intentarlo, a ver cómo funciona. Así va bien. Pues lo primero nada más llegar después de pintar chasis, compré los tapones del suelo. Al final los compré todos, ya que el precio era barato y tal, y se los colocamos todos. Los vendían todos en la casa, a un precio más o menos aceptable. Ahí tenéis la referencia por si alguno quiere ponerse al nuevo. En estas fotos podéis ver que lo siguiente que coloqué fueron los cables que van al portón trasero y a la tapa de la gasolina. Nada, simplemente se colocaron, se engrandesaron las dos cerraduras, se intentó engrasar un poquito los cables por dentro y al coche. Y otra cosa puesta. Menos piezas por ahí tiradas. Se colocaron las grapas de las ventanillas traseras y como no tenía la goma, compré en Amazon una goma que hay de caucho que es similar a la que tenía de casa y queda bastante bien pegado. Así que coloqué los cristales y parece ser que han quedado bastante fuertes. Luego lo siguiente fue los limpios parabrisas, que estaban las barras pegando vueltas y nada. Se pintaron, se engrasaron y para adentro también se colocó ya que estaba también el motor. El siguiente paso fue colocar el freno de mano, que los cables estaban un poco doblados, estaban un poco feos, así que decidí comprar un nuevo. Se compraron dos piezas, una parte pequeña que va hasta mitad del coche aproximadamente y luego dos partes largas que van por separado que va cada una a una pieza de freno. Aparte se dio un repaso de pintura al picador del freno de mano, el mecanismo estaba bastante bien, se probó todo que funcionaba correctamente y se puso en el coche. Se conectó directamente a las cintas y ya esperando para pulgar los frenos y probarlo a ver si todo iba bien. Se empezaron a montar pequeñas cosas como respiradores que llevaban traseros, traía como un tapón, como si fuera una junta de puma, que lo que hacía es que impedía que pasara el agua y me iba contra el APA. Así que cogí y le puse con un trozo de goma, le puse una y quedó más o menos como el del otro lado. Al terminar esto, lo siguiente que se hizo fue colocar la placa de la matrícula, luego las luces se revisaron, se probaron que cuadraba todo perfecto y la cogí y le di un repaso con un poquito de polumento y quedaron más o menos bien. Aunque luego después se volvían a repasar para sacarle más brillo, pero al principio se le dio un poquito para quitarle una capa que te traía fea. No sé si puedo aplicar la foto. Luego con junta de estas de ventana, ya hice la junta, porque la original es lineal y nada. Hice la fabriqué yo mismo y una cosa ya parecía por lo menos el coche otra cosa. No tenía luces, ya parecía que parecía un coche. El coche traía un aislante que se lo quité para ver cómo estaba el suelo y como el coche nunca ha sido el objetivo de utilizarlo para circuitos o tanda y lo quiero utilizar día a día, poder salir a dar una vuelta con él, hacer viajes con él, así que decidí poner un aislante. Estuve mirando en tiendas de bricolaje, estuve mirando por internet y al final me decanté por el Dinamac, que la verdad era el que relación calidad-precio me parecía más adecuado. Luego aparte le puse una espuma por encima para darle un tacto más blando, más confortable al coche y aparte también que minimizaba un poquito más los ruidos. Tras sacar los cables y ver lo ordenado que lo tenía, cogí el tramo que va desde el conductor
hasta luces traseras, portón del maletero, tanque, y se colocó solamente ese tramo para dejar la parte de atrás terminada. Bueno, el coche lleva debajo del cristal delantero, entre el salpicadero y el cortafuegos, lleva un trozo de chapa donde va el número de chasis, y la verdad es que iba en metal. Cuando lo compré ya venía un poco oxidado y no sé, no me gustaba el tacto que tenía junto con el salpicadero, así que por mi cuenta decidí tapizarlo así en ese medio cuero que le puse, y la verdad es que me sorprendió lo bien que queda perfecto. Es más, cuando pones el salpicadero queda casi original. Pienso que le da un toque al coche un poco más cálido, nota el contraste de la chapa ahí con el salpicadero, y fue poco trabajo y la verdad es que el resultado final me parece bastante bueno. Se colocó, por ejemplo, dirección para tener la rueda recta cuando movía el coche, el repartidor de frenos que va debajo de la bomba se revisó, se le dio un poquito de lija, se pintó también. El marco por donde pasa la caña de dirección también se dejó, estaba bastante feo. No sé cómo entraría ahí agua, pero estaba un poco oxidado. Lo siguiente fue el servofreno, que tenía un poquito de óxido, le di con convertidor, se dejó y se pintó y se colocó el bombín del embrague, aunque ya más adelante hablaremos de él. Que lo pinté de color azul, y como he dicho en otro vídeo, todo lo que pinté de color azul, la verdad es que no ha dado buen resultado. Ahí podemos ver que se fueron colocando pequeñas cosas como el depósito del agua del limpio parabrisas, que luego tuve que quitar, pero bueno. Luego también las protectores de las luces, y como veis, cada 2x3 haciendo pedidos para poder completar un poco el coche. Gracias a Gonzalo, un amigo y suscriptor, que me ha hecho el fondo este, y espero que os suscribáis y a ver si vamos mejorando los vídeos poco a poco.